de la gestión del agua es un aspecto fundamental que debería estar en la agenda pública. Desde la perspectiva del CONAM y desde la perspectiva del RENA, ¿cuál es la viabilidad de una propuesta en este sentido y cuáles serían las recomendaciones que ustedes plantearían para el tratamiento de esta problemática en la región de Lima? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer una situación actual en la que los recursos naturales están administrados por diferentes sectores y resulta sumamente complejo tener una autoridad ambiental tan debilitada, y en ese contexto CONAM está construyendo ahora, y pido a todos que entren a la página web y vean la propuesta de la Política Nacional Ambiental, que permitirá incorporar vuestros aportes para poder establecer efectivamente prioridades nacionales que permitan tener una política nacional ambiental y que pueda ser esta fiscalizada por una autoridad fortalecida. En ese contexto, nosotros tenemos como enfoque de la política nacional dos criterios y que articulan clarísimo con este tema que nos toca hoy de humedales como ecosistemas riquísimos en biodiversidad. El primer criterio del enfoque plantea que el ambiente es sinónimo de territorio, y en ese territorio tenemos al hombre y la naturaleza coexistiendo en una relación holística. Por lo tanto, no hay dominio de unos por el otro, sino una armonía. Eso es ya poner la vida en el debate, es decir, la coexistencia del hombre con la naturaleza es cada vez más evidente que tiene que ser necesario entender. Es decir, si nosotros no tomamos en cuenta esta situación y continuamos en el deterioro, como se ha podido ver en la exposición de Antonio Bravo, de estos ecosistemas, sencillamente estaremos acelerando un proceso de deterioro y de extinción, no solamente de estos ecosistemas, sino de nosotros como parte de esta creación y de coexistencia. En ese sentido, en esta política nacional ambiental, ustedes podrán identificar las prioridades que van a ser políticas de Estado referentes a cómo deben manejarse y fiscalizarse la normatividad existente, los convenios internacionales vinculados a la conservación de esa biodiversidad, de esa multiculturalidad y de esos conocimientos tradicionales que consideramos nuestro mayor patrimonio. Es una pregunta difícil, ¿no? Digamos, hoy no amaneció muy optimista, pero yo creo que hay, digamos, que plantear una serie de discusiones orientadas a lo que tú estás comentando. La primera cuestión que se me ocurre responder es que tiene que haber un enfoque multisectorial. Eso es una verdad que todos la conocemos, es casi como hablar de una cosa que no tiene contenido cuando no se le integra contenido, se les enfoque, ¿no? Hablar del ordenamiento de la cuenca, también todo el mundo está de acuerdo. Hablar del ordenamiento territorial, todo el mundo está de acuerdo. Hablar de desarrollo sostenible, todo el mundo dice que está de acuerdo, ¿no? En todos los, ustedes ven todos las normas, los decretos, lo que sea, cuando se habla de recursos naturales, se habla de desarrollo sostenible, medio ambiente sano, etcétera, etcétera. Y digamos, esas generalidades constantemente se dicen, pero no vamos a hechos prácticos. Una vez en un momento hablaba, por ejemplo, de los plásticos, ¿no? Y nosotros mismos cuando tiramos un papelito en la calle, ¿no? Para decir las cosas como son, o cuando nos convertimos en cómplices de la depredación de las faunas silvestres y cuando comemos una carnecita de monte porque es muy rica, ¿no? O sea, en el tema particular del agua en Lima,
yo creo que un tema fundamental es justamente el modelo de desarrollo que queremos para la zona, considerando lo que vale el agua. Ese es un elemento fundamental, el valor del agua. El agua potable es un recurso escaso en un país, en particular en la costa, donde lo que tenemos es déficit. Entonces, la primera pregunta que nos haríamos es: ¿cuánto pagamos por el agua subterránea comparado con lo que pagamos con el agua que viene, por ejemplo, del río? Como usuarios, ustedes han visto que las normas hablan de las juntas de usuarios del agua, las juntas de regantes, etc. Cada uno de nosotros somos usuarios de agua. ¿Qué papel, qué rol tenemos en la regulación del aprovechamiento del agua? ¿Alguno ha participado? ¿Alguno sabe cómo se deciden los volúmenes? Entonces, hay que construir justamente un modelo que vincula la ciudadanía incluso con el valor del agua. La gente no quiere pagar el precio real del agua, y a pesar de eso somos absolutamente ineficientes en el aprovechamiento del agua. Los sistemas de riego, digamos, desperdician, algunos dicen que la ineficiencia bordea el 70%, se pierde el 70-70%. Entonces, estos son los temas que son complicados, pero tenemos que enfrentarlos para los próximos años. Esto es actual, porque cada vez vamos a tener, digamos, antes, si ustedes ven las curvas de ¿cómo se llama?, la distribución de caudales de los ríos, teníamos un caudal mínimo en épocas de estiaje porque teníamos los deshielos. Entonces, mientras menos deshielos, cada vez vamos a tener un régimen extremo entre las épocas secas y las épocas de lluvias. Entonces, cada vez con una población que va creciendo más, cada vez va a ser más complicado plantearse justamente el aprovechamiento del agua. ¿Qué tenemos que hacer eso? Efectivamente, tenemos que plantearnos la pregunta. El tema, por ejemplo, de todo lo que son, por ejemplo, en Arequipa son los tolares. ¿Cómo se llama? Aquí en Lima también tenemos esta turba. Son acumuladores de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proteger las cabeceras de los puentes, plantear unas compensaciones necesarias por los servicios ambientales, plantear una política integral que vincule el mantenimiento de estos ecosistemas y de las cabeceras por lo que nosotros somos beneficiarios. Llamo su atención en algo que me parece dramático a propósito del lago Junín. Más o menos el 60% de la generación de hidroenergía se debe, como ustedes saben, al Mantaro, ¿no es cierto?, a la cuenca del Mantaro. ¿Qué nace dónde? En el lago Junín. El río Mantaro nace en el lago Junín. ¿Qué necesitamos los peruanos para mantener ese aprovisionamiento? Hemos convertido el lago Junín en una represa. Entonces, esta represa mantiene el nivel. ¿Y qué pasa? Al ser mantener el nivel, inunda, por ejemplo, tierras de comunidades campesinas. Entonces, aquí hay una especie de subsidio al revés. Cuando nosotros prendemos la luz en nuestras casas, digamos, alguien tiene sus problemas arriba, ahí a los 4.000 metros, con campos inundados. Entonces hay un conflicto entre usos de recursos del agua que tienen que ser seriamente afrontados. En biodiversidad estamos afectados por eso, porque, por ejemplo, una inundación se eleva el nivel del agua y la zona, bueno, no conoce muy bien el nivel donde están anidando las aves, ahí se pierden muchos nidos. Entonces, fíjense todos los temas que están asociados a esta política integral en la gestión del agua. Pero me parece clave que cada vez seamos más conscientes que si no damos un adecuado valor al agua y no estamos dispuestos a pagar por ese valor, realmente no va a haber posibilidad de ser un manejo adecuado.